los argumentos. No, estabas diciendo que tenía que cambiarse lo político y lo económico. Había que apuntar a las dos cosas que fueron los motivos de la derrota. Exactamente, y estas bajas que ocurrieron ayer se dan solamente en Argentina, ¿no? Tuvimos también un antecedente con las PASO con Macri y Claro. Alberto Fernández, pero en el mundo no se da esta situación tan negativa. Así que bueno, digo, esperar que haya una solución de un momento para otro en estos 35 días hábiles que faltan, me parece que es bastante, qué sé yo, inesperado, por lo menos por la información que tenemos hoy. Claro. Ahora, vos que por ahí conoces más los comportamientos del mercado, porque yo escucho colegas tuyos que dicen por ahí que el mercado está pidiendo un cambio de rumbo. Milei dijo que no iba a cambiar Eh, el rumbo. ¿Es tan así lo del cambio de rumbo? Bueno, el gran problema acá es cómo se va a pagar la deuda que tiene Argentina el año que viene. Son 22.000 millones de dólares y las reservas del Banco Central están en 8.000 dólares negativas. Ese es Ujú, el gran signo de pregunta. ujú. Cuando se dice que el mercado espera un cambio, es dar una solución a este gran interrogante en la economía. ¿Cómo se hace para resolver eso? Entonces, hay distintas fuentes o maneras que un gobierno puede hacerse de dólares. Primero es aumentando las exportaciones y que sean mayores a las importaciones, es decir, Claro. tener un sistema productivo del país que genere dólares, que esto no se va a generar de un momento para otro. De hecho, esas transiciones en la economía duran años y por lo que vimos en los últimos meses fue al revés. Están aumentando las importaciones, trayendo productos textiles, electrodomésticos, y está perjudicando la industria argentina. Entonces, por esa vía es poco probable. La otra vía es el aumento de inversiones, que entren dólares de afuera. Esto puede ser del sector privado, que apueste en una Argentina pujante. El tema es, con un riesgo país que ahora está en 1.100 puntos, Claro, claro. hay demasiado riesgo para invertir en Argentina. Entonces, y más con esta coyuntura política. Entonces, un inversor que viene a apostar un modelo económico, lo primero que se plantea es decir, bueno, ¿cuál es el modelo económico? ¿El que postula este gobierno o quizá la oposición, si se postula mejor para las próximas elecciones presidenciales? Una gran duda. La Claro, otra fuente, y la única que queda, es el financiamiento externo a través de organismos multinacionales, que entramos en problemas de deuda a futuro. De claro. hecho, Milei ya tomó deuda y este país ya atravesó por muchos procesos de deuda y de default porque después hace impaga. Cuando vemos estos tres escenarios, inversiones extranjeras privadas, deuda de organismos multinacionales o exportaciones, son las tres únicas fuentes. Y ahí el mercado está esperando una respuesta. Claro. Y ahí Decime, está la gran dificultad. para ese inversor, para ese mercado, si el gobierno lograra en octubre un triunfo legislativo nacional importante, no te digo, porque va, y cuando digo importante digo 3, 4, 5 puntos en la general nacional más que la principal oposición, ¿sería un dato positivo para el gobierno? O sea, ¿ese inversor ganaría un poco más de confianza hacia el gobierno de Milei? Sí, aunque yo siento que eso no alcanza y no basta. ¿Por qué? Porque en la economía, a medida que vas solucionando alguna situación, van surgiendo otras. Ujú, Por ejemplo, el gobierno bajó muchísimo la inflación, esto creo que es innegable por cualquier economista, ciudadano común o político. Bien, ahora una vez que se soluciona el tema de la inflación, aparecen otros problemas. Es decir, bueno, ¿cuánto cobran los jubilados? Cuando se solucione esto va a decir, bueno, ¿cuánto cobran los trabajadores en relación de dependencia? Los trabajadores en negro, la industria, la pyme, o sea, siempre va apareciendo un nuevo tópico, ¿no? Entonces, por más que, y esa es mi sensación, que haya una ganancia muy grande, por una diferencia grande del partido oficialista, van a prevalecer estas cuestiones económicas. Y me parece que un inversor va a decir, bueno, lo político más o menos está solucionado. Bueno, decime de vuelta, ¿cómo haces para generar reservas de manera genuina? claro, Entonces, ese interrogante siempre va a perdurar. claro. Entonces, se necesitan medidas mucho más robustas que den previsibilidad, tanto en la macroeconomía como en la política. Y cuando digo esto, no dejo de lado la microeconomía, que también es súper importante, porque estamos viendo que baja la inflación, pero en el bolsillo del ciudadano común no lo siente todavía. Bueno, La pyme no la siente. eso es una de las razones por la que se dio el resultado del domingo también. Por eso es un tema muy complejo la economía y creo yo que no es solamente económico y político, sino que tiene que haber una narrativa fuerte
explicando por qué los ciudadanos de este país tienen que seguir haciendo un esfuerzo y esperar resultados que vienen a posterioridad. Que yo creo que el Es decir, gobierno el gobierno creía que todavía tenía ese hándicap, pero me parece que, como decís vos, le aflojó a la narrativa y se encontró con que por lo menos en el conurbano esa paciencia no la tenía más. bueno, economía trata de eso justamente, hacer mucho esfuerzo hoy para estar bien mañana. De hecho, no sé, un alumno universitario tiene que hacer todo el ciclo universitario para después tener una probabilidad de tener mayores ingresos. Lo digo Claro. por ejemplo, ¿no? Sí, 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 te O un entiendo. trabajador empieza a trabajar y con idea de algún momento tener un mejor pasar económico. Bueno, en la macroeconomía pasa lo mismo, no alcanza solo con el dato económico que está mostrando el gobierno, sino también tener un fuerte mensaje de por qué tenemos que seguir con ese Claro. rumbo. Me parece que eso le faltó mucho en Sí. estas elecciones, o por lo menos yo no lo vi. Lo perdió en este año, lo perdió el gobierno, efectivamente, coincido. Dos cosas más te pregunto. Viste que el gobierno está usando, el equipo económico está usando ciertas herramientas para contener la divisa y para evitar una suba inflacionaria, el tema suba de tasas, el tema de intervención directa del Tesoro, el tema encajes también, que lo sube cada vez más. Parecerían que son herramientas que no puede usar toda la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Exactamente como decís, todo tiene un límite en economía porque todo tiene un lado B, es como un medicamento, nos hace bien, pero si lo usás demasiado tiene efectos secundarios. En economía pasa lo mismo. Una herramienta clásica de este gobierno y de todos es aumentar la tasa de interés. Cuando un inversor o un ahorrista común ve la tasa de interés, lo compara inmediatamente con el dólar. Es decir, un plazo fijo. Hoy me rinde más, sí, me rinde más, entonces me sirve. Y esa es la decisión que toma un ahorrista. ¿Hago un plazo fijo o compro dólares? Cuando la tasa de interés está alta, la mayoría prefiere De plazo fijo. el plazo fijo. Ahora, ese plazo fijo que está más alto también tiene una contracara, que es el costo de la deuda es más alto también. Estás perjudicando en un momento a aquellos que tienen deuda de tarjeta de crédito, a aquellas pymes que sacan créditos para financiar su capital de trabajo. Entonces termina perjudicando a la inversión privada y por lo tanto al nivel de actividad futuro. Entonces, mientras más alta es la tasa de interés, mejora su sector, los ahorristas, perjudicas a otro sector, que es el sistema productivo, las pymes, la industria. Entonces, la tasa de interés tiene un techo, no puede subir en demasía, Claro. y creo que ya estamos en ese punto alto donde no puede subir mucho más. Tenemos una tasa de interés del 70% cuando la inflación está siendo del 36% en el acumulado. Claro, claro, te entiendo. Entonces hay una tasa de interés demasiado alta en este contexto. Entiendo, entiendo. Y después la segunda que te quería preguntar es lo siguiente. Creo que mañana se vencen unos pagos en pesos de 17 billones de pesos. Y aparentemente, creo que mañana, y aparentemente lo que va a hacer el gobierno es sacar nuevos papelitos para ofrecerle a los bancos que renueven esos papeles que ya están por vencer hasta fines de este año, principios del año que viene. Ponele que yo creo que lo hacen corto porque si no, no los tientan, ¿no? Pero bueno, ponele que de los 17 billones le renueven 10. ¿Cómo pagan los 7 billones? Porque imprimir supuestamente no imprimen. No sé si tienen la guita para pagarlo en efectivo. ¿Cómo es ese tema? Desde lo más o menos que lo puedas contar para que lo entendamos los que no estamos en la cuestión. Vale, a ver, el gobierno tiene medidas y no es que emite cero, sino que puede emitir y después tiene Sí, otra forma para para ir sacando recuperarlo, dinero digamos, de la economía. para chupar esa plata de Exactamente, nuevo. exactamente. Entonces tiene mecanismos la economía como para pagar y después absorberlo. Creo que ahí no está el problema, creo que el problema está en la cantidad de dinero que podría quedar suelta y ahí sí sería, o sea, mientras más interviene el gobierno en esta solución artificial, peor es. O sea, el mundo ideal es que se renueve todo. Claro. Claro, porque el El dinero peor, que queda suelto te peligra en ir al dólar, ¿no? exactamente, Claro, ese claro. es el problema, ese es el problema. Y bien decías vos, ¿no? Decís que imprimen papelitos, son bonos, que está bien, y está muy bien lo que decís, yo lo quiero resaltar por lo siguiente. En Argentina empezamos a percibir que son papelitos. Y está muy bien lo que decís, porque el pasado, Argentina condena el escenario actual.
Claro, En un mundo cualquiera, hacen exactamente lo mismo que todos los bancos centrales. No terminan pagando la deuda, sino que emiten nueva deuda. Y en otros países se llama deuda porque la honran, lo pagan y termina siendo un negocio para todas las partes. El gobierno que necesita plata y el inversor que necesita hacer rendir su dinero. Acá empezamos a percibir eso. Por eso quiero resaltarlo, ¿no? Porque llega un punto que uno percibe que lo que se está negociando no va a ser cumplido de pago, no hay una promesa de pago que se va haciendo efectiva. Es el gran problema de Argentina, cuando empezamos a desconfiar en las palabras, en las políticas económicas, y si eso pasa, peligra más justamente empeora más todo el escenario, ¿no? claro. Porque si uno desconfía, lo primero que hacemos es ir corriendo al dólar. Cuando digo esto, ¿no? Y cierro con esto, el dólar no es la gran solución en el mundo, el dólar está perdiendo valor en el mundo. Acá nosotros consideramos que es el principal y único quizás refugio en estos escenarios, pero en el mundo pasa por otro lado de la historia. El dólar está perdiendo valor. Esa diferencia hace que todo el país estemos cada vez más empobrecidos y nos quedemos más afuera de una tendencia mundial que tiene que ver con la tecnología, con el crecimiento, con el comercio internacional. Estamos peleando todavía a ver si nos dan papelitos o realmente podemos confiar en nuestro gobierno, en los gobernantes. Así que bueno, el problema se hace mucho más grande, por eso vuelvo al inicio, digamos. Esto no es una cuestión solamente política y económica, sino tiene que ver con un aparato gubernamental que honre sus deudas, que haga crecer a su población, que no genere inflación. Hay múltiples problemas en Argentina. Lo Claro. que pasa es que, bueno, después de esta elección se agravó todo mucho Está más. bien, también es verdad, y esto no es por defender al gobierno, que no puedes atacar todo al mismo tiempo. Tenés que ir atacando por lugares. Empezaron por la macro, después dicen que van a ir por la micro, pero también no podés pedirle al tipo que asumen, sea Milei o Carlitos Pérez, que el primer día pueda tener soluciones para todos los pelotes que hay, ¿no? Eso es cierto, por eso creo que es muy importante trabajar con la narrativa. Es muy distinto el discurso que dio Milei cuando asumió el gobierno, que bajó una línea muy grande sobre cuál era el sendero, que el discurso que dio post elecciones el domingo. Fue mucho Totalmente. más acotado, no explicó nada, y me parece que no está dando esa narrativa que yo siento que necesitamos todos en la economía para ver cuál es el rumbo económico y político. Luciano, te agradezco estos minutos, ha sido muy claro, como cada vez que te molestamos. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Gracias, Mariano, un saludo para todos. Luciano Legnoverde, economista y